por poner un ejemplo, ¿no? Entonces usted dice, no, yo estoy en contra de esto, lo que tiene que hacer es recibir tratamiento inmediatamente, ¿sí? Y las opciones terapéuticas son estas. Y usted la acota al final con una referencia, porque obviamente eso no es de su autoría, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, de esa forma solamente interacciona con el resto de sus compañeros, pero con un solo estudiante y con una sola pregunta, ¿ya? De todo lo que usted ha leído del resto de estudiantes. Por eso es que ya tienen desde ahora tiempo para ponerse a hacer. Hay una fecha límite, si no me recuerdas, hasta el 10, ¿no? Creo que sí. Bueno, ahí está la fecha en la información que subimos sobre el foro. Ya, quisiera que voluntariamente, a través de la presidenta del grupo, si alguna persona que no ha sido valorada quiere que se la valore, por favor, en forma ordenada, ella va nombrando y vamos haciendo unas 5 o 6 preguntas, ¿sí? De las personas que no han sido valoradas, ¿ok? ¿La presidenta quién es? ¿Me recuerda, por favor? Yo, doctor, Campaña. Campaña, ¿dónde está? Aquí. Siempre que se los nombre, usan la reacción de levantar la mano, ¿ya? Porque son 2 páginas de estudiantes, entonces tenemos que ubicar entre todos ustedes. Ya, acá está Campaña, la ve aquí arriba. Entonces, cuando usted nombra a alguien que quiera ser valorada, pues, por favor, la persona que es nombrada, pues, pone la mano como reacción, ¿ok? Entonces, díganos si es que hay alguien o no. Sí, doctor, sí hay. A ver, empecemos. La primera es Melissa Cantos. Melissa Cantos. Campos, ya aquí está al lado suyo. Ya. Buenas noches, hola. Ok. Ya, dígame el concepto de síndrome de Borja. Ya, este es cuando hay una perforación transmural en el esófago debido a que hay un aumento de la presión intraesofágica y puede ser, por ejemplo, por vómitos y suele darse en la parte más débil del esófago, que es en la parte posterolateral. Ya, ¿es espontánea o iatrogénica? Ah, es espontáneo. Ya, ok, está bien, Cantos. Bien. Ya, ¿qué más? Negrete. Ya, Daniel. Negrete, por favor. Aquí estoy. Bueno. Ya, acá está. Yo soy Negrete. Ok, ¿qué tratamiento debe recibir un paciente que ha consumido 2 imanes y en una radiografía de tórax o en una tomografía se evidencia que los imanes ya están a nivel del yeyuno, ¿ya? Y el paciente tiene dolor abdominal? Una cirugía. Cirugía, sí, es una alternativa. Si en caso el paciente tiene posibilidades de hacerse una enteroscopia, también es válida siempre y cuando haya descartado la perforación, ¿no es cierto? Porque si ya tiene el dolor abdominal, es posible que esté lacerándose o quizás ya perforándose el intestino. Entonces, si usted ingresa con una tecnología endoscópica, al insuflar aire, lo termina de perforar. Entonces, está bien, la cirugía sería la elección en este caso. ¿Y alguien más? Sí, no sé si yo le puedo dar o le puedo dar al último, como ustedes. A No mí tampoco ahorita, me pero no ha sido valorada, ya, listo. Dime qué tipo de necrosis producen los ácidos y qué tipo de necrosis producen los álcalis. Los ácidos, lo que es la coagulación, y los álcalis, licuefactiva. Ya, ¿alguien más? Sí, doctor, ya reviso la lista, aquí la tengo. Sí, la siguiente es Valencia Yesenia. A ver, Valencia. Ok, aquí está. Ya. Un ratito. Ok, Yesenia, ya. Cierra los ojos. Dígame cuáles son las 3 estrecheces. Cierra los ojos, hija. Las 3 estrecheces donde se pueden quedar atascados cuerpos extraños a nivel de esófago.
Ya, ¿y cuál es el superior? El glicofaringe. Ya, ok. ¿Quién más? Está bien. ¿Quién más? ¿No hay más, doctora Campaña? No, sí, doctor, ya le digo. El siguiente es Rengifo, Melanie, Gabriel. A ver, Rengifo, por favor, levante la mano. Aquí estoy. Aquí, ok. ¿Sí se escucha? ¿Cierro los ojos? Sí. Sí. Dígame dos contraindicaciones para la realización de endoscopía en un paciente que tiene una esofagitis por cáusticos. Y ok, en primer lugar, una inestabilidad hemodinámica y también lo que es la perforación. Ya, perfecto. ¿Quién más? Ya, el siguiente es Bravo. Bravo. Ujú. Ok, el nombre. Aquí. Ahí. María Aquí José. está. Sí, ya. Ok, cierra los ojos. Ya. Un paciente que ha ingerido una sustancia cáustica, en las primeras horas conocemos que se puede hacer una endoscopia con seguridad para valorar el daño y la profundidad de las lesiones. Pero hay un momento, ¿sí?, en el cual no es recomendable hacer porque hay un mayor riesgo de perforar al paciente. ¿Entre qué días son? Desde el inicio de la ingesta, ¿ya? De ahí en adelante, ¿de qué día hasta qué día no se debería realizar? Es que dependiendo también de los autores, hay de 3 a 12 días y de 5 a 15 días. Perfecto, está bien, esa es la respuesta. Muy bien. ¿Sí? Sí, ¿qué más? Ochoa Carlos Pinzón. Ochoa. La mano. ¿Se me escucha? Vamos a buscar. Sí, Sí, se me escucha. sí, Ok. ya. Ya, ¿qué tipo de tratamiento debe recibir un paciente que es mula en narcotráfico, tiene cápsulas de cocaína en su abdomen, ¿sí? Es captado por la policía y ya tiene en ese momento dolor abdominal? Solamente es una la respuesta. Si contesta dos cosas o una seguida de otra, es cero. Es una sola la Sí, respuesta. cirugía de emergencia, ya tiene síntomas abdominales, así que cirugía. Perfecto, ya. ¿Quién Ok. más? Muñoz María. Muñoz. Aquí, doctor, ¿me escucha? A ver, ya voy a buscar. Ya, ok. María Los Ángeles. Esto ya está. No, pero no está compartido. No. Ya. A ver, dígame la triada de Mackner. A ver, enfisema subcutáneo, Sí. Ujú, dolor ujú. y vómito. Sí, está perfecto. Ya. ¿Qué más? López Ronald. López, aquí está. Ya, Sí, cierra los doctor. ojos. Ya. Dígame dos opciones terapéuticas desde el punto de vista endoscópico en un paciente que tiene estenosis esofágica secundaria a la ingesta de cáustico. O sea, ya estamos hablando de que estamos en la ¿Cómo? tercera, cuarta semana, ¿no? ¿Qué tipo de tratamiento endoscópico? Dos opciones. Tratamiento endoscópico. Sí, para la estenosis. A ver, dilatación Sí, dilatación. para la Y, estenosis ujú, y la colocación de un stent. sí, perfecto. Ya. Ronald López. Ok, ¿quién más? Michelena. Michelena. Joyce, sí. Ah, Aquí, doctor. ¿está? ¿Dónde está? ¿Está? Manito. Aquí arriba. Ya. Ok. Dígame dos medidas prehospitalarias que tiene que realizar, en este caso, el emergenciólogo cuando llega a recoger un paciente que ha sido reportado como ingesta de sustancia cáustica con sentido autolítico. Prehospitalarias, ok. Las prehospitalarias es
No inducir el vómito y no Sí. darle leche, agua. Perfecto. ¿Y se debe colocar o no sonda nasogástrica? No, no se conoce No, la perfecto. sonda nasogástrica. Ya. ¿Qué más? Tómala, Dan. Tómala. ¿Qué presenta, doctor? Aquí está. Dan, tómala. Ya. Ok. Tratamiento en un paciente que ha ingerido por error una pila a botón en el esófago y está alojada en el esófago. La Endoscopía. respuesta es una sola. Endoscopía. Retiro endoscópico, sí. ¿Qué más? Valseca. Valseca. Valseca, Jesús. Sí. A ver. Sí, doctor. ¿Dónde está? Ya, ok, cierra los ojos. Un niño de 6 años que por error ha consumido un cuerpo extraño, nosotros sabemos que la mayoría van a pasar el píloro y finalmente serán excretados con la materia fecal, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tamaño límite en cuanto a ancho y a longitud que tiene que tener ese cuerpo extraño para saber que sí va a pasar el píloro? Que tiene que ser menor de 2.5. Menos de 0.5 de ancho y largo, son dos medidas por separado. Ya, dime, ancho tanto, largo tanto. Ancho 2.5 de diámetro. Bueno, ancho es una cosa, diámetro es otra cosa y longitud es otra cosa. Solo ancho y longitud. Ya dijo ancho, longitud. Longitud de 3. No, está mal. Es menos de 2 centímetros y menos de 5 centímetros en un niño de 5 o 6 años. Si es un lactante, es menos de 2 centímetros de ancho y menos de 3 centímetros de longitud. ¿Qué más? Ayauca, Jessica. Ayauca. Presente. Ya. Un paciente que tiene una impactación de un bolo alimentario después que ha sido extraído de forma endoscópica, ¿qué enfermedades yo debería descartar? Dígame dos, por lo menos. Esofagitis eosinofílica, divertículo de Schenker. Ya, perfecto, esas dos también. ¿Qué más? Albán, Albán. Ya abra los ojos, Jessica. Ya. ¿Dónde está? Aquí, Hermanito. presente, presente. Aquí está, ok. No falta. No es que sí, ya he visto. Que murió la fase. Temas pilotón, altos pulsantes. Ya, ¿cuál es el estudio de imágenes de elección? Es decir, el que nos ofrece mejor calidad de imágenes para valorar si un paciente tiene o no una perforación esofágica después de la ingesta de un cuerpo extraño. Hablemos, por ejemplo, un hueso de pollo. Es La una sola la tomografía. respuesta. Tomografía, perfecto. Ya, listo. Por ahora concluimos con eso. Vamos a empezar con las charlas, ¿sí? Por favor, pongan atención. Se hagan las 3 charlas juntas y después, al final, va para preguntas, ¿sí? La presidenta del grupo también puede agrupar las preguntas que quizás alguien eh, la quiere hacer al final. Se la puede transmitir a través de usted o si no, directamente después de la última charla, ¿ok? Voy a esperar así.
Bueno, vamos a ver el concepto, ¿no? Un cuerpo extraño es cualquier objeto infrecuente que se ubica a nivel del aparato digestivo, ¿no? A nivel del tubo digestivo, ¿sí? Y que puede tener un potencial lesivo, ¿no? Los niños son los que principalmente están expuestos al agente de cuerpos extraños porque cuando están en edades tempranas, pues tratan de reconocer todo llevándose los objetos a la boca. Este, por ejemplo, es una imagen de una radiografía AP, donde usted ve una moneda de gran tamaño en un paciente pediátrico, ¿no? Parece ser una moneda quizás de unos 50 centavos, ¿no? Cuando uno la ve así, de esta forma, quiere decir que está a nivel del esófago. Cuando está longitudinal, es que está en la vía aérea. En ambos casos, si el cuerpo extraño está atascado, pues obviamente el tratamiento es el tipo endoscópico. Es un accidente muy frecuente en la infancia, ¿sí? En el 80% de casos es así, es un accidente. Se da sobre todo en niños que tienen menos de 5 años, ¿sí? Lo bueno es que en el 80% de casos son eliminados espontáneamente, ¿no? Es más frecuente que un niño, por ejemplo, se lleve al agua con una canica, ya que si es pequeña, pues la va a botar con las heces sin que el padre se dé cuenta incluso, ya. No tan frecuente sería que se consuma una pila botón, ¿no? Esto quizás ya en un niño más grande. Entonces, casi en el 20% de casos se necesita un tratamiento endoscópico. Solamente en un por ciento de los casos quirúrgico, ¿sí? Y hay pacientes que son asintomáticos. Acá tenemos otra imagen, una radiografía AP, ¿ya? El paciente ha consumido un botón de gran tamaño. Se estaría cerca de la primera estrechez. Y acá ustedes, en cambio, tienen una imagen endoscópica de un hueso, ¿sí? Que está lacerando, generando úlceras e incluso perforando el esófago. Estas son las tres estrecheces, esto fue lo que se preguntó. La unión gastroesofágica, la segunda es la parte media, en impronta que hace el arco aórtico y el bronquio, ¿sí? Sobre el esófago. Y el primero, que es a nivel del cricofaringio, que es donde se atascan en la mayoría de ocasiones, como los he demostrado, ¿no? Entonces, cuando uno ve la imagen AP, si es un objeto radiopaco, pues usted lo ve así. Y si está en una imagen lateral, la ve así. Bien, el riesgo asociado a la ingestión de un cuerpo extraño depende de varias cosas. De la forma, de dónde está localizado, el tamaño y finalmente la composición. Los niños sobre todo ingieren monedas, ¿no? Y canicas. Con menos frecuencia suelen ingerir agujas, alfileres, pilas botón, ¿sí? Y en los adultos ya más que todo vemos huesos, espinas de pescado, entre otras cosas. Cuando se hace el diagnóstico, en el 60% de los casos, el cuerpo extraño está a nivel gástrico, ¿sí? Como en esta imagen. En el 20% de casos está a nivel de esófago, como esta imagen. En el 11% a nivel de intestino delgado y el resto a nivel de colon. Entonces hay que recordar estos dos números, el 2 y el 5. ¿Por qué? Porque de acuerdo al tamaño, o sea, su longitud y ancho, nosotros podemos predecir si un cuerpo extraño va a pasar por todo el tubo digestivo, ¿ok? Y no necesita ningún tipo de extracción. Entonces, cuando decimos niños mayores, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a un niño que tenga 5 o más años, ¿no? Si el objeto tiene menos de 2 centímetros de ancho y hasta 5 de longitud, va a pasar el píloro sin ningún problema. Y si pasó el píloro, va a pasar todo el intestino delgado, va a pasar la válvula ileocecal, y obviamente, como el colon es un órgano un poco más grande, pues ahí se va a combinar con las heces y va a salir. En niños más pequeños y lactantes, o sea, ya nos estamos refiriendo de pronto a un niño de 3 años, hasta 4, ¿no? 4 y pico. El límite de la longitud es 3 centímetros, pero igual, el ancho es el mismo. Entonces sería 2 por 5, recordar el número, en niños mayores, y 3 por 2 en niños más pequeños. Es muy importante tratar de reconocer qué es lo que ha ingerido el paciente, porque en base a eso se hace el tratamiento, ¿no? Las pilas botón producen lesiones por decúbito y quemaduras, entonces lo mejor es retirarla, peor aún si está a nivel del esófago atascada. Los imanes, si es uno solo, va a pasar por todo el tracto digestivo sin ningún problema, pero si son dos, en el momento de que uno rebasa al otro y empiezan a ejercer la función de unirse, pues van a generar una necrosis del intestino y por ende una perforación. La fascia es
un síntoma en el cual el paciente no puede ni siquiera deglutir su saliva, ¿ya? Es una urgencia endoscópica, ¿ok? Y esto se produce habitualmente por impactaciones de bolo alimentario. Entonces, el paciente habitualmente mayor, que quizás tiene una prótesis dental, no mastica bien los alimentos y deglute una cantidad importante del bolo alimentario y que se queda atascada en cualquiera de las tres estrecheces del esófago, ¿no? La principal causa de este tipo de situaciones es la esofagitis eosinofílica. Entonces, si un paciente tiene este evento, después de resolver el evento, o sea, a través del tratamiento endoscópico, se tendrá que hacer biopsias del esófago medio y esófago superior para descartar o diagnosticar una esofagitis eosinofílica, ¿no? Otra causa es un tumor. Yo tuve hace poco un paciente que ingresó con afagia, ya era un paciente como de 70 años que venía perdiendo peso, había tenido historia de disfagia maligna. Disfagia maligna es aquella que empieza con disfagia sólidos, después hablando y finalmente líquidos. No masticaba bien porque tenía una prótesis dental, le faltaban algunas piezas dentarias, consumió carne, ¿ya? Y se quedó atascado totalmente, no podía ni siquiera deglutir la saliva. Entonces, retiré el cuerpo extraño, ¿y qué pasaba? Debajo de eso había un tumor. Por eso no es de buena práctica empujar las cosas, ¿ya? Ahora, si uno tiene una imagen tomográfica que a uno le certifique, ¿no?, que a nivel del cardias no hay nada que esté obstruyendo, pues se puede empujar, ¿ok? De lo contrario, no, porque si yo, por ejemplo, en ese paciente empujaba con fuerza, con fuerza, ¿qué iba a pasar? Iba a perforarle, porque abajo el tumor es un tejido más friable y por ende, si hago presión sobre él, pues lo más probable es que se iba a perforar, ¿ya? Cuando estamos hablando de las mulas del narcotráfico, pues las bolsas de cocaína pueden romperse en cualquier momento. Ese es un riesgo que corre el individuo, ¿no es cierto? Cuando el paciente la consume, se sube al avión y el objetivo es que ya en el nuevo país las elimine con la materia fecal, ¿no es cierto? Eso es lo que pasaría como la historia natural. Pero si el paciente está empezando a tener dolor, ya quiere decir que algo está pasando, quizá alguna de las bolsas ya se está erosionando. Por ende, el paciente tiene que ir obligatoriamente a cirugía. Si ya se lo captó en el avión, pero el paciente está totalmente asintomático, hay que ingresarlo, observarle, expectarle y esperar que expulse las cápsulas de forma natural. Si no lo hace, ¿ok? Y tiene obviamente el síntoma, es que hay que operarle. Lo que hay que recordar es que jamás hay que hacerle una endoscopía, porque usted toca esa bolsa, se rompe porque es de látex, y al ponerse en contacto una gran cantidad de cocaína directamente con la sangre, produce un shock anafiláctico o arritmias malignas, o sea, arritmias ventriculares. La impactación alimentaria se puede ver bien en una tomografía. Aquí ustedes tienen un corte transversal, acá yo tengo la columna vertebral, la aorta, el esófago, parte del hígado, ¿no?, en la parte más alta de la cúpula hepática, y aquí ustedes tienen un esófago que está lleno de alimentos, pero aún hay un poquito de luz, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que este paciente aún podría deglutir algo de saliva, cantidades mínimas de saliva, ¿no? Pero si estuviera totalmente atascado, ¿ya? Igual es lo que se ve acá en este corte coronal, sagital, obviamente se convierte en una urgencia, ¿ya? Y tendrá que retirarse esa impactación. Ahora, la sintomatología se debe a dónde está impactado el cuerpo extraño. Entonces, si el cuerpo extraño está a nivel de esófago, el paciente puede tener dolor retroesternal, disfagia, dinofagia, regurgitación y cefalorrea. Si son niños, ellos pueden expresar solamente tos y estridor. Siempre, ante cualquier ingesta de cuerpo extraño, más aún si es puntiaguda, pues tiene el riesgo de que haya una aspiración, perforación y formación de fístulas, ¿no? Nosotros decimos que un paciente ya tiene una perforación del esófago cuando tiene estos tres síntomas: dolor torácico, recuerden, enfisema y fiebre. Entonces, una de las primeras cosas que uno tiene que hacer cuando llega el paciente es tocar el cuello y la parte superior del tórax, porque ahí es donde usted tiene que ubicar crepitantes, ¿ya?, a nivel del subcutáneo, o sea, aire en el subcutáneo, que le indica que el paciente tiene una perforación, ¿ya? Cuando está a nivel del estómago, pues el paciente va a tener dolor en epigastrio, ¿sí?, que puede ser de una intensidad leve, moderada o severa, y cuando hay una perforación, pues obviamente un abdomen en tabla, ¿ya? Y cuando se hace la maniobra de Bloomberg, es decir, presionar el abdomen de forma importante y quitar la mano de forma brusca, pues hace que el paciente incluso se haga hacia adelante del dolor, ¿no? Eso es un signo de perforación intestinal a cualquier nivel. Cuando está a nivel del duodeno atascada, pues el paciente puede tener una oclusión total,
¿ya? O una pseudooclusión, ¿no? Pacientes que llegan con dolor, distensión abdominal, náuseas y vómitos. Y aquí está bien resumido el tratamiento, ¿no? Si yo tengo un cuerpo extraño a nivel de esófago, como por ejemplo una pila botón, un objeto puntiagudo, o cualquier cosa que esté produciendo una obstrucción completa, por ejemplo un bolo alimentario, necesito una cirugía, una endoscopía emergente o retiro emergente, ¿no? Aquí en nuestro país nosotros tenemos la tendencia a pensar de que urgente es lo más rápido que se tiene que hacer y después emergente, pero en realidad no es así. La mayoría de textos occidentales, ¿sí? Y incluso los asiáticos, ¿ok? Emergencia es lo que nosotros denominamos que tiene que hacerse con más rapidez, o sea, en las primeras 6 horas, si es posible, del diagnóstico. Urgente se puede hacer en las primeras 12 y hasta 24 horas, ¿ya? Entonces, en otro tipo de cuerpos extraños que tengan esófago, se puede hacer urgentemente, ¿ya? Ahora, si estamos a nivel de estómago, el objeto es puntiagudo o tiene más de 5 centímetros de ancho y más de 2 de diámetro, que es lo que habíamos dicho. Si tiene más de eso, que se iba a atascar, ¿no es cierto? Entonces se necesita un retiro urgente, endoscópico. Si falla, ahí el paciente irá a un tratamiento quirúrgico posiblemente, ¿no? Si en cambio es un objeto romo corto de menos de 5 centímetros en longitud y menos de 2 centímetros de diámetro, se puede realizar un retiro electivo o si no, observar. O sea, hacer expectancia del paciente, de pronto a través de estudios radiológicos, si es un objeto radiopaco, ya ver si está pasando por el intestino delgado y si finalmente se atasca, programar un retiro endoscópico, ¿no? Es decir, a través de la enteroscopía, ¿ok? Porque es un objeto romo, no va a perforar el intestino. Ahora, cuando estamos a nivel de intestino delgado y el objeto es puntiagudo o tiene algún tipo de sustancia tóxica, o sea, en este caso una bolsa de cocaína, el retiro debería hacerse urgente si es que el paciente tiene sintomatología, ¿no? Si no, hay que esperar la evolución natural. Y si esto falla, quirúrgico. Y cuando es un objeto romo, que no tiene ninguna sustancia tóxica, usted puede hacer un retiro electivo, o sea, programarlo, observar por unas 2 semanas, y si no hay una buena evolución, pues hacer un retiro endoscópico, y si falla el retiro endoscópico a través de la enteroscopía, pasar a una consulta con cirugía. Empezar con el tema de ingesta de cáusticos. Sabemos que la ingestión de cáusticos se encuentra en una menor frecuencia y esto es un evento que va a provocar daños graves en lo que es la salud de un paciente. En este tipo de casos se va a requerir un manejo multidisciplinario, es decir, de varios especialistas. El 80% de los casos que se da de ingestión por cáusticos a nivel mundial ocurre en niños debido a una ingestión accidental. Pero los casos que se presentan en la población adulta son resultados de intentos suicidas. Tenemos que los agentes corrosivos van a incluir varios tipos de químicos, entre los cuales tenemos ácidos y álcalis, los cuales van a causar daño y destrucción al estar en contacto con el tejido o la mucosa. Los ácidos fuertes producen lo que es una necrosis coagulativa en lo que es el esófago. Aquí se va a formar como escaras esofágicas y el tiempo de contacto gástrico prolongado debido a un espasmo del píloro. Los álcalis producen lo que es una necrosis licuefactiva que resulta en lesiones graves, inmediatas en todo nivel del tracto gastrointestinal. Tenemos que el amonio va a inducir a una gastritis hemorrágica superficial. Esta puede progresar de 24 a 48 horas después de la ingestión. Y ahí tenemos que la forma física, es decir, dependiendo del tipo de agente que se haya ingerido, va a provocar un patrón específico en el daño del tracto gastrointestinal. Si estos agentes son sólidos,
se pueden adherir a lo que es la boca y la faringe, produciendo un daño máximo en estas zonas. Mientras que si el agente que es ingerido es un líquido, este va a ir rápidamente, va a pasar rápidamente por toda esta zona y va a inducir quemaduras a nivel de esófago y estómago. Mientras que pueden haber otro tipo de lesiones de cáusticos mediante la inspiración concomitante por vapor, en el caso de que sea un amoníaco, y esto puede producir quemaduras en las vías respiratorias o hasta una neumonía aspirativa. Es importante conocer la cantidad de cáustico ingerido, pero muy poco frecuente saber esto debido a que en los casos que se dan, los pacientes, si han sido por unas medidas autolíticas, el familiar lo va a encontrar al paciente, pero no va a saber qué cantidad ha ingerido, ni nada. O sea, va a decir como que, estaba ahí el envase y ya estaba vacío, pero no conocen si se ha ingerido todo el envase, la mitad o eso, pues no. Y también se recomienda de que se lo traslade de inmediato a un centro hospitalario, debido a que estos elementos corrosivos pueden causar graves efectos sistémicos, llegando al paciente a obtener lo que es una hipocalemia, una hiponatremia, hipopotasemia y acidosis. Las hemorragias y trombosis e inflamación con edema son los procesos dominantes durante las primeras 24 horas. Tenemos que la reparación esofágica comienza entre los 10 a 15 días después de la ingestión. La repitelización de la mucosa generalmente se completa hasta la 6ª semana. La retracción de la cicatriz a partir de la 3ª semana y va evolucionando durante varios meses. Esto va a conducir a la formación de estenosis. Mientras que la dismotilidad esofágica debido a la cicatrización puede estar asociada a un reflujo gastroesofágico y esto puede acelerar lo que es la cicatrización. La necrosis va a involucrar inicialmente pues el esófago, porque es la estructura más cercana a lo que es la boca y la orofaringe. Luego va a llegar al estómago, pero el paso transpilórico subsiguiente de los corrosivos fuertes puede resultar en una necrosis del colon o también el intestino delgado. En ocasiones, la extensión directa de las lesiones gástricas al mesocolon causa lo que es la necrosis colónica. También hay la extensión transesofágica de la necrosis al mediastino, y esto puede involucrar lo que son estructuras adyacentes, provocando una necrosis transbronquial o una fístula aortoesofágica. El manejo en el caso de los pacientes que hayan ingerido cáusticos es confirmar la ingestión de este e identificar qué tipo de cáustico ha sido, si es un ácido o es un álcalis. También hay que evaluar cómo se ha dado esta ingesta, si ha sido de una manera accidental o de una forma intencional. Y es fundamental indagar sobre el tiempo que tiene de ingestión del cáustico. También esto para ver cuánto tiempo ha pasado y ver cómo están las lesiones, si ya se han necrosado, si todavía no ha sido tan invasivo las lesiones. Hay que detectar la congestión de algún tipo de droga o alcohol y también si hay factores de riesgos adicionales. Es decir, puede haber un embarazo o la edad extrema del paciente o tiene otras comorbilidades, entre otros. Ya. La evaluación específica del daño gastrointestinal se debe primero a ver si son lesiones graves o lesiones leves. Las graves van a requerir una cirugía de emergencia, mientras que las leves sí se puede dar un tratamiento no quirúrgico.
También hay que ver si hay signos de perforación digestiva. Lo que se debe evitar siempre son las maniobras que pueden inducir a la repetición del paso esofágico o al riesgo de aspiración del agente corrosivo. Tenemos que las pruebas complementarias, vamos a tener aquí el examen de laboratorio. Es importante pues pedir todo lo que es la biometría hemática, hay que pedir el hepatograma completo, hay que pedir pruebas renales. Y es importante saber que la función hepática, cuando está alterada, y la trombocitopenia pueden predecir un estado de necrosis transmural. Otras de las pruebas complementarias esenciales en estos casos es la endoscopía. La endoscopía es el método de primera línea en el manejo de las emergencias debido a que este va a evaluar la extensión y la gravedad de las lesiones cáusticas desde la perspectiva luminal. Esta se la realiza entre las primeras 3 y 48 horas. También se puede repetir este tipo de examen hasta las 3 semanas después de la inyección sin aumentar un riesgo de perforación. Se usa también la broncoscopía de fibra óptica, es de forma confiable para detectar si hay afectación traqueobronquial y es obligatoria para los pacientes que se consideran para una cirugía de emergencia. Luego tenemos aquí lo que es la clasificación de Salgal modificada y esta se usa bastante en lo que es la inyección de cáusticos y va a tener, como ven en la tabla, varios grados. Grado 0, grado 1A, grado 1, grado 2A, 2B, 3A, 3B, hasta grado 4. Y nos va a dar una descripción endoscópica. Según esto, podemos ver cuán afectada está las capas de la mucosa, pues esta mucosa, submucosa o ella es una afección transmural. Y también el manejo según el grado de profundidad y de afectación que tiene. Y también nos da una escala de pronóstico según la afectación que hay en la mucosa. Otro de los exámenes ideales para este tipo de casos es la tomografía computarizada. Este es un método de elección para evadir lo que son las deficiencias que pueden haber en el método endoscópico debido a que el uso generalizado en la evaluación de las lesiones gastroesofágicas. Aquí se ha visto que han dado como una nueva estandarización, grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 1 va a tener lo que es una apariencia normal, mientras que el grado 2 puede tener un tejido ya edematizado, pues como se ve aquí. Y el grado 4 pues ya hay una necrosis transmural, como se ve aquí. ¿Sí ven? Ya. Basándose a esta estandarización y clasificación, vamos a tener un algoritmo en el cual nos podemos basar para saber cómo manejar este tipo de pacientes. Si tenemos la ingestión de un elemento corrosivo, realizamos la tomografía. Vamos a ver si las lesiones son esofágicas o en el estómago. Y según esto, pues vamos a ver grado 1, grado 2 y grado 3, como ya mencionamos anteriormente. En el caso de que las lesiones sean en grado 1, tanto en esófago o estómago, no hay que realizar endoscopías porque son lesiones leves. Si tenemos un grado 2 en las lesiones, pues el manejo va a ser endoscópico y no se va a operar. Mientras que si es un grado 3, aquí sí hay que hacer obligatoriamente una cirugía de emergencia. Ya. De ahí tenemos el tratamiento quirúrgico. Hay varias técnicas, no vamos a profundizar tanto en el método de las técnicas, sino es como para conocerlas. Podemos hacer lo que es una esófago-gastrodectomía, como se ve en la imagen A. Aquí va a haber
una extirpación de todo lo que es el esófago y van a hacer continuidad y van a ver aquí sonda como drenajes, ¿no? Por el cual el paciente se va a alimentar. De ahí vamos a hacer otro tipo de método, es una gastrectomía con esófago duodenectomía. Es decir, se va a mantener el esófago, pero aquí la lesión por el cáustico ha sido en lo que es el estómago, entonces se retira el estómago y se va a hacer una duodenectomía con el esófago. O una tercera opción, pero ya es un método quirúrgico invasivo y se va a ver que ha sido lesionado tanto el esófago como el estómago. Entonces se va a extraer esas ambas partes anatómicas y se va a hacer una esófago gastrectomía y pancreatodectomía. Otro de los tratamientos quirúrgicos que se puede hacer es una reconstrucción esofágica. Esta mediante, en la imagen A podemos ver que mediante un colon derecho se va a quitar y se lo va a hacer una anastomosis entre el esófago y el estómago. O hay otra opción que va a ser mediante una resección del colon izquierdo, se va a quitar una porción y se va a hacer una anastomosis. La opción B es siempre como que menos invasivo porque igual mantenemos todo lo que es la mayor cantidad de marco colónico y va a dar al paciente una mejor calidad de vida. Bueno, de ahí de lo que acaba de explicar la doctora, pues solamente quería hacer un par de puntualizaciones, ¿no? Esta enfermedad en la actualidad no deja de ser una patología que afecta mucho a la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Por eso es sumamente importante que desde nuestros domicilios, ¿no? Sobre todo quienes tenemos hijos o familiares pequeños, ¿no? Sobrinos, pues hay que cuidarlos porque la mayoría de ocasiones donde nosotros vemos peores cuadros clínicos, estenosis terribles, ¿sí? Como esta que ustedes ven acá, donde ven un esófago que prácticamente es un hilo y con algo que es fácilmente prevenible, simplemente teniendo las sustancias ácidas, alcalinas y cualquier cosa de limpieza en un sitio alto, bien cerrado y rotulado, ¿sí? O sea, realmente si un infante tiene esto, es por culpa de los adultos, por culpa de nosotros. Entonces eso tenemos que concientizar, no solamente nosotros, sino a nuestros familiares. Decírselo, si usted va a domicilio a visitar a alguien y ve que tienen cosas de limpieza sobre el piso, ¿ya? Y a veces ni siquiera sin rotular, un líquido transparente, ¿sí? Que puede ser cloro. Si el individuo se lo lleva directamente a la boca, ni siquiera sin olerlo, se va a ingerir una cantidad importante de esa sustancia, ¿no? Que bueno, por suerte no es la más grave, pero hay otras que sí, que pueden producir este tipo de lesiones, como dijo la doctora, sobre todo las sustancias alcalinas, que son las más dañinas, ¿no? ¿Por qué? Porque producen un daño transmural, o sea, afectan todas las capas, son las que dejan efectos a largo plazo sumamente graves, ¿no? Entonces, si nosotros no hacemos un tratamiento a tiempo, sometemos a estos pacientes que tengan de por vida una gastrostomía. O sea, el paciente no va a poder alimentarse jamás por su boca, sino solamente por una gastrostomía, si es que el estómago no fue afectado. Si el estómago también fue afectado, quizás solamente se pueda alimentar a través de una yejunostomía. O sea, colocar un tubo un poco más abajo, obviamente de forma quirúrgica, ¿no? En la actualidad, de los estudios imagenológicos, el que nos ofrece mayor certeza de complicaciones, de diagnóstico, es la tomografía, ¿ya? Y para nosotros, de forma práctica, independientemente de lo que digan muchos textos, siempre es mejor hacer la tomografía antes que una endoscopía. Si usted no tiene tomografía, al menos una radiografía, porque con la radiografía usted puede ver un neumomediastino, puede ver un neumotórax, puede ver un neumoperitoneo. Entonces, si usted está en un centro de primer nivel,
ya al menos tener ya una imagen radiológica donde ve que hay una perforación de víscera hueca por un pneumoperitonium, usted tiene todo, digamos, todo el material suficiente para poder derivar a ese paciente a un hospital de tercer nivel o de cuarto nivel. Y ya en ese tipo de lugares, donde obviamente va a haber un tomógrafo, y si es que no hay tomógrafo, todas las unidades del IES y todas las unidades del MSP tienen convenios con distintas unidades que tienen tomógrafo. Entonces, un paciente que en la actualidad, en estos momentos, ya se le diga al familiar, no, es que no podemos hacerle la tomografía, eso es inadmisible, porque usted tiene que estadificar bien al paciente. Yo como gastroenterólogo, yo no le voy a meter un endoscopio a un paciente donde yo sospecho que puede tener una perforación sin tener una imagen no radiológica, sino una imagen tomográfica, ¿sí? Además, acuérdense que esto tiene implicaciones legales, ¿ya? Si uno comete un error en este tipo de pacientes, peor aún si es un pediátrico, ¿ya? Usted puede perder su licencia, puede perder incluso su libertad. Entonces, por más que alguna persona le presione, ¿no? Como especialista en su momento o como residente, pues si las guías están establecidas así, hay que cumplirlas de esa manera. Entonces, quédense, me gustaría que en su mente quede que la imagen de elección o la que mejor orientación le va a ofrecer antes que una endoscopía es siempre la tomografía, ¿ya? Y si es que se puede hacer con contraste oral, pues mucho mejor, ¿no? Siempre el hidrosoluble, eso siempre lo recalcamos. Yo he visto pacientes que han presentado neumonitis química, ¿sí? Porque los médicos simplemente no le aclararon al radiólogo, ¿sí? Porque el radiólogo es el que le da el contraste de que tiene que darle yodo, o sea, un contraste hidrosoluble, y no bario. Porque si el paciente está perforado, todo ese bario pasa al pulmón y produce una neumonitis química, ¿ya? Y si peor aún el paciente tiene una perforación abdominal, también el bario va a pasar a la cavidad peritoneal. Y eso también tiene un efecto deleterio en el organismo, ¿ya? Entonces, siempre tener en cuenta eso. Y después la endoscopía pues nos ayuda para corroborar el daño, ¿ya? Utilizar la clasificación de Sargar o Sargar, ¿ok? Porque eso nos permite conocer la profundidad, nos da recomendaciones sobre el manejo y el pronóstico, que es una de las cosas más importantes para este tipo de casos, ¿ya? Bueno, vamos a ver el síndrome de Borja. Esta es una urgencia esofágica, ¿no? Esto se define como la perforación transmural, o sea, de todas las capas del esófago, ¿ok? De forma espontánea, ¿no? Cuando uno ingresa con un endoscopio y de pronto pasa una pinza muy bruscamente y perfora el esófago, es una perforación iatrogénica, ¿no? En cambio acá no hay ningún instrumento que haya ingresado al esófago y que produzca la perforación, ¿ya? Esa es la diferencia. Y esto se produce por un aumento de la presión intraesofágica. Hay factores desencadenantes como las náuseas y los vómitos intensos, muchas veces después de una ingesta excesiva de alcohol o una ingesta abundante de alimentos, y en algunos casos la maniobra de Valsalva, ¿no? Cuando una persona puja. Hay una triada que se llama triada de Mackler que puede estar presente o no, y se caracteriza por la presencia de dolor torácico, vómito y enfisema subcutáneo, ¿no? Eso nos indica que el paciente tiene un síndrome de Borja. Diagnóstico lo hacemos a través del tránsito esofagogástrico con un contraste hidrosoluble. Aquí nosotros vemos bario que está en un sitio donde no debería estar, perdón, yodo en un sitio que no debe estar porque es contraste hidrosoluble. La tomografía, que es el examen de elección para ver la perforación y la gravedad con sus complicaciones. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos una tomografía, un corte transversal, ¿no? Aquí ustedes tienen la columna, la base del corazón, la aorta, y aquí el esófago que está totalmente perforado, ¿no? Y ustedes ven cómo el contraste, después que el paciente lo consumió perioral, pasa al pulmón, ¿ya? Por la perforación que hay a este nivel y también incluso los restos alimentarios. Y por último la endoscopía, pero más que todo ya cuando se está intentando hacer terapéutica, como por ejemplo colocar un tipo vesco. Y si uno ingresa, no puede ingresar con aire común, sino que tiene que ser obligatoriamente con CO2. El tratamiento puede ser conservador, es decir, reposo digestivo, antibiótico-terapia, estabilización hemodinámica, corrección de electrolitos, nutrición, etcétera, etcétera. El endoscópico, por ejemplo, a través de la colocación de stents metálicos totalmente cubiertos
y clips ovescos, y el quirúrgico, ¿no? A través de cierres primarios reforzados o una resección esofágica. En algunas ocasiones se trabaja en conjunto, ¿no? Por ejemplo, el cirujano cardiotorácico hace una incisión, evacúa de pronto los alimentos que están en la cavidad pleural, deja un dren para que después se proceda a hacer un cierre primario, ¿no? Y si de pronto necesita que ese tejido que está muy friable tenga una mayor facilidad para su regeneración, pues nosotros podemos colocar un stent metálico internamente, cosa que eso favorece el cierre de la lesión. Listo, chicos, esos fueron todos los temas de la clase de hoy día. Si tienen alguna pregunta acerca del trabajo, del foro que se subió a la plataforma, pues para que la hagan. Y si no, pues alguna pregunta de los temas que se expusieron, tal vez. O si no, ya para concluir la clase. Y una pregunta, o sea, con respecto, ¿eso debemos comentar ahí mismo y citamos o hacemos un documento y lo convertimos PDF y lo subimos o cómo? Sí, tienen que hacer como un documento, un Word, un PDF y ustedes ponen como un comentario de, o sea, cada pregunta, como que un párrafo así como mucho. Y luego al finalizar todo el trabajo, pues ponen las referencias de donde han sacado pues el criterio que tienen para responder cada pregunta. ¿Sí entendieron? O sea, ¿quedó claro así o no? Sí, y la otra pregunta es, ¿cuántos, o sea, el límite de las líneas de cada respuesta, cuánto podría ser? Pues que no hay un límite, pero, o sea, las respuestas igual son cortas, no es como que el párrafo así, digamos, no sé, unas 3, 4 líneas, porque igual es como que resumido, o sea, ustedes van a ir a leer artículos, así traten de que los artículos sean de PubMed, porque ahí pues pueden sacar directamente, les sale la bibliografía en tipo Vancouver, sin tenerla que convertir y todo eso, porque les va a salir de la manera correcta, la que es. En cambio, si a veces la hacen ustedes, se pueden equivocar, pues no. Pero bueno, o sea, igual si se equivocan, como que ahí van a aprender, pues no, cómo se hace y eso. Y ya, pues entonces ustedes leen varios artículos y según lo que han leído, como que responden pues de su criterio, ¿no? Como que ya leí tantos artículos y en este artículo decía tal cosa, entonces por eso yo creo que mi comentario, mi respuesta es esta. Y luego ponen la referencia, obviamente, ¿no? Ya, gracias. Ya, ok, listo. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Gracias, igual.